de usuarios y consumidores. El objeto de la ley es modificar el artículo 195 del Código Penal e incorporar como forma agravada del delito de receptación la venta ilegal. Ok. Ok, sí, perdón. Tenemos una propuesta que recae sobre el artículo 195 del Código Penal, que dice: la pena será privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Del 57. A ver, perdón. Tenemos una modificación para el artículo 157, que es el que refiere al delito de la violación a la intimidad, que propone lo siguiente: el que indebidamente organiza, proporciona, emplea, transfiere o provee a otro un archivo o base de datos que contenga información concerniente a una o varias personas referida a sus convicciones políticas, religiosas u otros aspectos de su vida íntima o a su domicilio, números telefónicos, patrimonio, situación financiera, laboral o tributaria u otros datos reservados, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa propuesta? ¿La puede leer de nuevo? Sí. Sí. El que indebidamente organiza, proporciona, emplea, transfiere o provee a otro un archivo o base de datos que contenga información concerniente a una o varias personas referidas a sus convicciones políticas o religiosas u a otros aspectos de su vida íntima o a su domicilio, números telefónicos, patrimonio, situación financiera, laboral o tributaria u otros datos reservados, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Sí, coronel, por Si me favor. permite, doctor, no sé si lo que voy a decir va contra la política penal en nuestro país, pero 1 o 4 años significa que esa persona no va a ir a un penal. Significa que esa persona va a ser detenida por la policía y si no se le encuentra mucha información, al día siguiente va a pasar por nuestro local y nos va a saludar. Entonces, creo que no tendría mayor efecto una situación de eso. Coincido totalmente. Si bien esto se debe penalizar y se debe actuar en el corto plazo y educar a mediano y largo plazo, que eso es la intención, pienso, una pena no debe eximir, ¿no?, de un castigo, como bien lo señala el oficial. Y me parece que si es de 1 a 4 años, ¿no?, la persona quedaría fuera. Entonces, pienso que quien comete un delito debería ser castigado. Es la única forma de ir cambiando mentalidades. Si me permite, coincido totalmente, más aún cuando hemos sido testigos y sabemos el modus operandi de estos personajes, ¿no? En Wilson tenemos jaladores que llevan al que requiere la información a un lugar determinado, al interior de los negocios. Luego tienen en USB la información, se lo pasan a un disco. Esta persona se lleva el disco, pero todavía no accesa a la información. Tiene que llevarlo al lugar de donde reside, hacer una llamada telefónica y recién le dan unas claves. Entonces, estamos hablando prácticamente de un pequeño grupo organizado con compartimentajes, porque el que está fuera del jalador no conoce bien a que tiene la información y el que tiene la información tampoco tiene la clave, porque la clave la dan por teléfono. Entonces tenemos que ser severos en esto y de repente coincido en la línea de sancionar más drásticamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que podemos hacer es, un rato nos juntamos, o en todo caso, sí, por favor, señor Quiroga. Yo creo que la intención es completamente compartida y es un tema que merece ser tomado. Me preocupan algunas cosas que habría que definir. Por ejemplo, ¿qué se entiende por indebidamente, ¿no? Porque el artículo ya existe, dice: el que indebidamente organiza, proporciona, emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas. Todo esto en la ley se llama tratamiento de datos, el que hace tratamiento de datos. Y luego acá hay
algunos datos personales sensibles y en el proyecto se amplía a otros datos personales sensibles y otros que según la ley no son sensibles. Entonces, una primera definición es ¿qué significa indebidamente, ¿no? ¿En qué momento consideramos que es indebidamente? Si lo asimilamos al lado penal, tendríamos que decir cuando se hace con intención de dolo, con intención de delito. Y entonces quienes acceden a bases de datos por temas comerciales estarían fuera. Si no es eso y es simplemente el tratarlo sin consentimiento, acercándonos a la doctrina de protección de datos personales, cualquier tratamiento sería delito. O mejor dicho, todo tratamiento inadecuado sin consentimiento sería delito. Y ahí hay que precisar, ¿no? Cualquier dato, todos los datos personales, cualquiera de ellos, uno solo o varios, los datos sensibles o algunos de esos datos sensibles, porque están definidos en la ley y son diferenciables. Y eso me lleva a una reflexión de otro tipo. Si nos vamos a acercar tanto a las definiciones de tratamiento de datos sensibles o no sensibles en la línea de la Ley de Protección de Datos, ¿por qué mejor entonces no miramos la definición de las infracciones previstas en la ley y en el reglamento y a esas infracciones las convertimos en delito? Algunas, las más graves probablemente. El tratamiento sin consentimiento y sin atención al ciudadano reiterado es una falta grave. El no proporcionar facilidades para que la autoridad fiscalice y determine de dónde salió la información de manera reiterada es grave. ¿Por qué? Porque si nosotros apuntamos al señor que vende el USB en la calle, o más aún al señor que lo compra, porque él está comprando una cosa que consideramos robada, él es el último eslabón de la cadena. Esa base de datos salió de algún sitio. Intuimos que robada. Bueno, ¿y ese señor no lo vamos a perseguir? Él es el que inicia la cadena. Y ese señor sale de una entidad en la que probablemente, en algunos casos no, que se metió a la oficina de otro, pero en la mayoría de los casos ha recibido la base legítimamente para su trabajo. Y se la apropia y le da, ni siquiera se la apropia en el sentido coloquial, le da un tratamiento y un destino distinto al de sus funciones. Ese es un tratamiento inadecuado. Entonces, eventualmente habrán tratamientos inadecuados que podrían constituir delitos y la ventaja de eso sería, si llegáramos al caso en que eso prosperara, que tendrían detrás toda la definición de la ley. Aquí yo sí veo cosas que habría que establecer con claridad. Porque si no, imaginemos, dice de una o más personas. Si hay una, ya no es una base de datos, pero sí es un tratamiento. Y la ley no protege solo las bases de datos, sino también cualquier tratamiento de datos personales. Es una discusión teórica que hubo, pero está más o menos pacífico que se protege el tratamiento. Ya. Imaginemos que una persona me pide el teléfono del doctor Martín Cabrera porque lo vio y lo quiere llamar. Él no me ha dado su consentimiento, la persona, yo se lo doy. Voy preso. ¿Cuál es el límite? ¿De qué estamos hablando, no? O me pide, ya no solo de Cabrera, sino de todos los aquí presentes, porque tiene interés en escribir un libro y yo no le pido permiso a nadie y le doy la lista de los ingresantes a la reunión de tal fecha, es tal. Voy preso. Es complicado, es delicado. Por ejemplo, la lista de teléfonos que yo tengo para uso personal está exonerada de la protección de datos personales, mientras yo la use para mi vida personal. Mi lista de teléfonos para mis actividades profesionales sí son una base de datos. A veces no hay diferencia entre una y otra. Entonces, si yo le doy el teléfono al congresista porque por felicidad lo tengo a alguien que quiere llamarlo, usted se va a fastidiar porque lo van a molestar. Pero yo cometí un delito, según la descripción que hemos escuchado hace un rato, probablemente sí. Y según la inquietud de los señores miembros de policía, no bastarían 4, debería ser efectiva a partir de 4 para adelante. Entonces, hay muchas aristas alrededor del tema que es bastante complicado. Sí. La doctora María Fe quiere hacer un comentario. No, gracias, Jaime. No sé si es que esto ya es un proyecto de ley. En todo caso, si es que ya ha sido remitido al INDECOPI, nosotros vamos a pronunciarnos
oportunamente. Gracias. Bueno, en realidad lo que estamos tratando es de encontrar soluciones y cerrar el paso. O sea, yo sé que la ley de protección de base de datos es un avance enorme en esto y que va a ser viabilizado a través del reglamento que esperamos salga en los próximos días. Y con eso ya la puesta en marcha de este conjunto de medidas a cargo de la Autoridad de Protección de Base de Datos. El tema es si es que requerimos o de pronto no requerimos medidas un poco más drásticas y de carácter penal frente a lo que ya tenemos ahí a la vista. O sea, en nuestras narices se están vendiendo bases de datos. ¿Qué hacemos frente a eso? Tampoco no podemos decir, bueno, no hacemos nada porque no está regulado o es una infracción administrativa, qué sé yo, tenemos que hacer algo. Entonces, busquemos la solución. De pronto podemos coordinar con ustedes y ver alguna fórmula legal y encontrar el tipo penal correspondiente que sea preciso y sin apresuramientos, pero pongamos a trabajar ya en eso, ¿no? Para encontrar soluciones. Porque mientras tanto, ya han comenzado, por ejemplo, hace unos días vi que hay una organización que es Anonymous, que ya comienza a publicar las bases de datos de determinados funcionarios, ¿no? Sus movimientos económicos y qué sé yo. Entonces digo, caray, o sea, y los delincuentes están accediendo a todo esto precisamente, ¿no? Porque los delincuentes obviamente ya no van a asaltar ni robar ni secuestrar al azar a la gente, ya tienen exactamente quién es, dónde vive, cuáles son sus movimientos y todo. Entonces, eso es un tema de seguridad que tenemos que enfrentarlo de manera ya, rápida, pronto. Entonces, tenemos que encontrar una solución.